Y miren ustedes, ellos dicen, es que si Estados Unidos nos deja, es que si Estados Unidos nos ignora, y es que si Estados Unidos tenemos que prepararnos, dicen los europillos. Y Greg Abbott les muestra que Donald Trump está más interesado en la frontera sur con México que en seguir apoyando a Ucrania. Dice Abbott, la semana pasada recibí al presidente Trump en Eagle Pass para mostrarle de primera mano los históricos esfuerzos de seguridad fronteriza de Texas. Orgulloso de su apoyo, mientras Texas mantiene la línea. Hasta que el presidente Biden asegure la frontera, continuaremos utilizando todas las herramientas y estrategias para proteger a Texas y a Estados Unidos. Y ahí estuvo Donald Trump con Greg Abbott, literalmente violando las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que les ordenó que no lo hicieran más, y retando al gobierno de Estados Unidos. Por esta razón, si esta vena se prende, Estados Unidos dejaría a Europa enfrentarse sola a Rusia por el tema de Ucrania, y por esta razón, la editorial del Viejo Topo dicen lo siguiente: cada año la OTAN realiza unos 40 grandes ejercicios militares cerca de las fronteras europeas de Rusia. Ahora mismo la OTAN está realizando los Nordic Response 2024, es decir, la respuesta nórdica 2024 en las fronteras escandinavas rusas con participación de España. La propaganda de Estados Unidos y OTAN vende la mentira para ingenuos de que son ejercicios defensivos ante la amenaza rusa, pero omite la cuestión central. Moscú puede creer con razón que lo que hacen los estados mayores de Washington y Bruselas son preparativos para un ataque posterior a Rusia. Urge, dice el Viejo Topo, detener las manos belicistas de Estados Unidos y de la OTAN. Y ustedes dirán, profesor, esto ya se puso color de hormiga, porque estos señores no se detienen. ¿Qué ganan con asustarnos? ¿Qué verdaderamente ganan? Bueno, ganan y ganan bastante. Fíjense que escriben en Diario Red, Raúl Solís escribe una reflexión con esta portada, con esta arma. Raúl Solís escribe una reflexión muy interesante, de verdad muy interesante, lo que dice Raúl, con respecto a las 4 multinacionales francesas y a una alemana como las grandes beneficiadas de la escalada bélica impuesta por Europa. Cuando nosotros nos preguntamos por qué no detienen ya tanta barbarie, por qué no detienen ya tanta provocación, vemos que lo que decíamos, el dinero fluye a las empresas multinacionales que se dedican a vender armamento. Dice Raúl Solís un dato brutal. El gasto en Europa en armas se situó en 2022 por encima de los 315,000 millones de euros, es decir, como región, superando las cifras de 1989, el año final de la Guerra Fría. Ojo con ese dato, no es cosa menor. Es decir, se están rearmando, pero en serio. Pero en serio. Y miren ustedes, las mujeres en los puestos de liderazgo en Europa. La ex vicepresidenta y ex ministra de Economía del gobierno de España, Nadia Calviño, ahora en Luxemburgo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, lanzó hace 2 semanas una novedad de acción en el mayor banco público del mundo. El BEI financiará con créditos blandos a la industria armamentística europea de cara al rearme continental. ¡Ojo! Para luchar contra Rusia bajo el mandato de la OTAN y Estados Unidos. ¿Son capaces de llegar a tanto por dinero? Increíble. Después del anuncio de Calviño,
dice Raúl Solís, vinieron las declaraciones del presidente francés Macron, que apostaba por enviar soldados europeos al frente de Ucrania. Bélgica ya ha anunciado que probablemente tendrán que llamar a los jóvenes para incluirlos como reservistas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado a los países de la Unión Europea a aumentar sus presupuestos en materia de defensa hasta que el gasto militar en el bloque comunitario tenga un suelo del 2% del Producto Interno Bruto Europeo. A esta musicalidad belicista, dice Raúl Solís, se unen también los grandes grupos de comunicación europeos que funcionan como aparato propagandístico de la OTAN. En España el caso es más paradigmático, dice, y es el del diario El País, periódico del grupo Prisa que este pasado domingo, el domingo 4, dedicó hasta 6 páginas con portada incluida a defender que ha llegado el momento de hacer pedagogía política entre la ciudadanía para convencerla de la necesidad de ir a la guerra contra Rusia. O sea, esta gente de verdad se está creyendo que pueden ir a la guerra contra Rusia y ganar. Esta gente descerebrada, de verdad, esta gente descerebrada, que se han salido de sus cabales, ambiciosos, amantes del fin del mundo, apocalípticos, insisten en que lo mejor es convencer a la ciudadanía, hacer aritmética política, pedagogía política para convencer a los europeos de a pie que manden a sus hijos a las reservas e ir a la guerra contra Rusia. Y Macron hoy lo acaba de decir en Praga. La guerra ha llegado a nuestro territorio. Es momento de defender Europa y no es momento para ser cobarde. Claro, si tú fueras a pelear con un fusil en la mano, ya quiero que me platiques si es momento para ser cobarde o no. Pero decirlo desde la comodidad del Eliseo francés, en donde todo el mundo te protege, pues así hasta yo soy valiente. Bueno, volviendo al texto de Raúl Solís, Solís dice que la industria armamentística vive sus mejores momentos. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el gasto en Europa en armas se sitúa en 2022 por encima de los 315,000 millones de euros, superando las cifras de 1989, año final de la Guerra Fría. España, por supuesto, también aumentó su gasto en 7.3% en 2022, 28% más con respecto a los últimos 10 años. Y en 2023, pues España se gastó ni más ni menos que 28,000 millones de euros para financiar gastos militares y compra de material para la guerra. Países como Finlandia, dice Raúl Solís en Diario Red, que hace frontera con Rusia y que recientemente se ha integrado a la OTAN. Bueno, Finlandia pues ha visto aumentar su gasto en defensa en un 36%, Lituania en un 27%, Polonia un 11% y Suecia un 12%, que es Suecia el último país en incorporarse a la OTAN. Con más o menos detalle, el gasto público en defensa es conocido, sin embargo, no existe el mismo nivel de transparencia con las cuentas de las grandes multinacionales de la industria armamentística, que son las grandes beneficiadas por este frenesí de dinero público para alimentar la maquinaria de guerra. En total, son 5 las grandes corporaciones militares de la Unión Europea que se van de oro con este aumento del gasto y el relato belicoso en el viejo continente. En 2023, el gobierno comprometió gastos militares por un valor del doble del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y luego, también, nos habla este texto de quiénes son la Champions League o la Liga de Campeones de la venta de armamento. Dice Raúl Solís, columnista de Diario Red, que hay una Champions League, o sea, una liga de campeones entre los que más han vendido y los que más han lucrado armas. Dice, la industria militar, conformada por 4 empresas francesas y una alemana, serían la Champions League de la industria militar en Europa. El consorcio, por ejemplo, Airbus, con sede en Francia, una línea de defensa
que es la gran suministradora de materiales armamentísticos y que le ha llevado a una facturación de 93.154 millones, está en la cima de esa Champions League. En segundo lugar, se sitúa Safran, gran proveedor aeronáutico mundial y fabricante de motores, sistemas de propulsión para aviones y helicópteros, así como equipos espaciales. Al igual que Airbus, es de nacionalidad francesa y la facturación de Safran ascendió en 2023 a 50.427 millones de euros. La tercera compañía también es francesa. Se llama TAIL o Thales. Se dedica a los sistemas de información y opera en más de 50 países con más de 70,000 empleados en plantilla. Este último año generó 25.561 millones de euros. La cuarta es Dassault Aviation, que también es un fabricante de aeronaves de nacionalidad francesa y cuenta con 12,000 empleados y una facturación de 12,000 millones de euros. Es decir, señores, hablamos de ganancias brutales, de ganancias groseras, y por eso es que están fascinadas con que se amenace a Rusia o a cualquier otro país en el mundo, porque estos están facturando en miles de millones de euros. Y la quinta multinacional europea es Rheinmetall, de nacionalidad alemana, fabricante de armas y de vehículos. La gran industria proveedora de material militar de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Su nivel de facturación es de 8,000 millones de euros. La pregunta es, ¿por qué Rheinmetall sigue ahí? ¿Por qué Rheinmetall, que proveyó a los nazis, no fue tan bien castigada? En cambio, la rescataron y la dejan seguir adelante. Aquí hemos insistido, si quieres entender el porqué de las cosas que aparentemente no tienen sentido, tienes que seguir en la pista el dinero, ver quién se beneficia, quién gana más de una situación caótica, qué tipo de ganancias obtiene y hacia dónde se dirigen precisamente esos negocios lucrativos. Y por esta razón veremos que mientras la guerra siga siendo negocio y mientras no haya incentivos en la paz para los negocios, esta gente necropolítica va a seguir poniéndonos al filo del apocalipsis